Todos sean bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios por este día. Gracias le damos a Dios que nos da oportunidad de estar juntos, como entonábamos un canto que habla precisamente de ese privilegio, ¿no? De estar aquí juntos, unidos, pudiendo alabar al Señor. Yo creo que es algo muy, muy importante poder apartar un tiempo de nuestras vidas para llevar a cabo eso, ¿verdad? Vamos a continuar viendo algunos otros ejemplos de la Escritura. Hemos estado revisando algunos personajes de la palabra de Dios, sobre todo algunas mujeres hemos estado revisando. Se han dado algunos temas respecto a algunas mujeres que sirven de ejemplo y también de testimonio, y que podemos encontrar sus vidas o sus relatos, su historia, parte de su historia aquí en la Escritura. El día de hoy quisiera hablar con ustedes acerca de Débora. Débora, la profetisa, se conoce a esta mujer que podemos encontrar en la Escritura. Este relato sobre Débora lo encontramos en el libro de los Jueces, y yo quisiera invitarles para que leamos precisamente un texto de aquí del libro de Jueces, capítulo 4, el versículo 9. En el libro de los Jueces, el capítulo 4, de aquí vamos a leer el versículo 9. Dice aquí la Escritura: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas o que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedés. Vuelvo a darle lectura a este texto de Jueces capítulo 4, el versículo 9 dice: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedés. Yo quisiera invitarles para que hagamos una oración, pidámosle a Dios su ayuda y su favor a través de poder entender este mensaje. Padre, Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, Padre. Oh Señor amado, y queremos agradecerte la oportunidad de estar aquí, Señor, para oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Queremos suplicarte que a través de estos testimonios que están en la Escritura, y enseñes a cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Particularmente también des el aliento, Señor, y le des, Señor, influencia y testimonio a cada una de las mujeres que nos pueden hoy escuchar, están aquí presentes, las que siguen esta transmisión, Señor, las personas que pueden observar este video, Señor. Rogamos que en el nombre de Jesús también tú estés trayendo gracia en sus vidas. Gracias, Señor, por las mujeres que podemos tener en medio de nosotros. Entre ellas, algunas pueden ser nuestra madre, nuestra hermana, nuestra esposa, nuestra amiga, etcétera, Señor. Y queremos agradecerte por cada mujer, Señor, que has permitido que conozcamos, que puedas tú, Señor amado, bendecir sus vidas. Y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este es el pasaje que nos habla, es un pasaje que yo quería citar porque nos refiere la decisión, la determinación que tomó una mujer en un momento de mucha necesidad en el pueblo de Israel, y habla de la determinación de ella para poder emprender una acción y poder ser librados de la opresión en la que se encontraba el pueblo de Israel.
El nombre de esta mujer es Débora. De hecho, la palabra Débora es una palabra hebrea que quiere decir abeja. Y el término de abeja, en este caso para ella, era porque se refería a su personalidad, su carácter. O sea, como una mujer sistemática, o sea, una mujer metódica. Podía hacer muchas cosas de una manera trazando y planificando y haciendo una planeación de distintas cosas. Entonces, seguramente era una mujer que se proponía muchas metas, había muchos propósitos en su vida y alcanzaba esos metas, esos propósitos, dado a parte de su carácter, su personalidad. Pero un poco más allá de esto que estamos comentando, también es interesante saber que esta mujer estaba levantándose en un tiempo donde había mucha necesidad en el pueblo de Israel. Yo creo que la verdad es que no ha sido coincidencia y no es algo así planificado en el sentido de hablar de este tema a razón de la celebración que hay mundialmente, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, que se hace una conmemoración o un reconocimiento a las mujeres de todo el mundo. Y bueno, realmente no fue planeado en este sentido. Hemos estado hablando ya de varias mujeres. Yo creo que Dios quiere también traer ese mensaje para cada una de las mujeres que están aquí, que pueden escuchar este mensaje, que siguen la transmisión, que oyen estas enseñanzas. Y seguramente Dios ha estado hablando a todas las mujeres presentes. Y la realidad es que también, en lo personal, puedo yo decir que podemos aprender de estos temas. No se diga en el caso de Débora. Débora es un ejemplo de una mujer que se levanta como una mujer que empieza a tomar un liderazgo ante la ausencia y la falta de otros liderazgos. Y entonces se puede aprender aún también precisamente del testimonio, del relato que podemos nosotros hoy ver. Y quisiera referir precisamente que este evento, por ejemplo, que se conmemora mundialmente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, fue algo que fue instituido o oficialmente reconocido a partir de 1975. A partir de 1975 es como varias naciones empiezan a reconocer esa fecha como el día en el que se debe de hacer un reconocimiento a las mujeres. Y bueno, de ahí se reconoce, por ejemplo, la labor de distintas mujeres, labores de distintos ámbitos. Desde la mujer, me refiero a las mujeres que están en el hogar, con una labor muy importante, una labor realmente titánica, una labor también de mucho esmero, de mucho esfuerzo, y la realidad es que pareciera que es una labor poco reconocida, poco vista. Sin embargo, por ejemplo, yo como persona o como individuo puedo reconocer cosas que generaron eso dentro de mi familia. Por ejemplo, el ver a las mujeres dentro de mi familia, hermanas, mi propia madre, verla precisamente haciendo labores dentro de la casa, pues deja un legado precisamente para mí, por ejemplo, y yo estoy seguro que eso también, en el caso ahora de mi esposa, deja un legado para nuestras hijas, y así esto se va pasando de generación en generación. Entonces, una labor como la que se lleva a cabo dentro de los hogares no puede ser considerada pues como insignificante o de poco prestigio, valor, o de poca trascendencia. Realmente deja aspectos muy importantes dentro de la formación de los nuevos individuos. Y bueno, hay mujeres que se les reconoce precisamente desde ese ámbito sus labores de casa, de hogar, amas de casa, personas que están ahí dentro del hogar, haciendo muchas labores dentro de la casa.
Y no solamente actividades, quehaceres, a veces la ama de casa o la mujer en el hogar es enfermera, es psicóloga, es de alguna manera también una mujer que sabe hacer múltiples cosas, arreglar ahí desperfectos, porque a veces no puede esperar a que el marido regrese del trabajo y arreglar un apagador, arreglar ahí algo, y tiene que ingeniárselas para hacer todas esas cosas. Entonces realmente es una labor muy grande lo que se hace dentro del hogar, a veces hasta educadoras, me refiero pedagogas, porque tienen que ayudar a los hijos con las tareas, hablarles de principios de moralidad, hablar de muchas cosas. Entonces es algo muy, muy grande lo que se hace dentro del hogar. Yo creo que es digno de reconocer todo eso. Y también en el ámbito laboral, por ejemplo, se les reconoce a las mujeres que muchas de ellas han alcanzado escaños o han alcanzado algunos lugares dentro de la vida social, me refiero de la vida pública, por ejemplo, puestos públicos, o han alcanzado ahí en el ámbito profesional algunos niveles, por ejemplo, algunos lugares muy importantes como médicos, como investigadoras, como científicos, como abogadas, como juezas, como personas que han llegado a ocupar alguna posición muy importante, como alcaldes o alcaldesas más bien, o como personas que han llegado a convertirse en gobernadoras, y este tipo de lugares a los que han llegado. Bueno, pareciera que ha habido un boom, me refiero así como que un auge o un incremento en la actividad de las mujeres dentro de todos estos sectores, ya sea en el área de la salud, en la función pública y en muchos ámbitos. Se ve precisamente un crecimiento de la participación de las mujeres dentro de las actividades sociales. Bueno, pareciera que esto es algo que se ha logrado del siglo pasado, de 1900, del siglo XX, que se ha logrado por la lucha que ellas han buscando precisamente este tipo de cosas. Todo esto lo estoy comentando porque esto en algunos sectores o algunas mujeres lo han tomado precisamente a un grado quizás de querer hacer ver que, por ejemplo, el pensamiento cristiano o que la Biblia habla sobre las mujeres es algo que las pone así como que las lleva a un margen, los lleva a un estado de opresión. Están cautivas en las casas, están de alguna forma sin poder salir, desarrollar. Pero yo quisiera que a través de este texto que vamos a ver, o estos ejemplos que hemos visto, entre ellos el caso de Débora, podemos nosotros observar que la Biblia, por ejemplo, es contrario a lo que muchas personas han pensado. Muchos han creído y piensan que realmente la mujer ha sido, no se le ha dado la dignidad, o la Biblia no le da su dignidad, no le da su lugar, no le reconoce su posición. A veces las personas pueden considerar que en ese sentido la Biblia es anticuada, es retrógrada, es un texto que es antiquísimo, o sea, muy antiguo, y que su pensamiento y su manera de establecer principios pues nunca va a congeniar o nunca va realmente a permitir que la mujer sobresalga. Entonces, esa es la idea que algunas personas tienen. Sobre todo algunas mujeres feministas pueden considerar que la Biblia está en contra de que la mujer pueda desarrollarse o sobresalir, pero la realidad es que no es así. Hemos estado viendo a través de estos estudios precisamente cómo la mujer puede sobresalir, y las mujeres han sobresalido. De hecho, el caso de Débora es un caso particular, porque seguramente en el siglo pasado, o sea, 1900, es cuando de manera general se ha reconocido la actividad de las mujeres dentro de las distintas labores. Por ejemplo,
seguramente el siglo pasado, hubo una primer mujer que se erigió o que se levantó como gobernadora o como presidenta de una nación. Apenas el siglo pasado, en este siglo, algunas personas se pudieron levantar de esa manera, en ese nivel, a esa trascendencia. Otras mujeres, por ejemplo, en el siglo pasado no se les permitía estudiar medicina a las mujeres. Y a principios de ese siglo, pues muchas mujeres empezaron a buscar que se les diera esa oportunidad. Entonces, empezando el siglo XX, muchas mujeres estaban precisamente queriendo ser también médicas, mujeres que estuvieran incursionando y tomando lugar en ese ámbito. Pero también, por ejemplo, hay mujeres que en el ámbito de las leyes, por ejemplo, abogadas o juezas, también hay mujeres que llegaron a ocupar esa posición de jueza dentro de una institución. Por ejemplo, aquí en México hay una institución que se conoce como la Suprema Corte de Justicia, y está integrada por ministros que son jueces que han llegado precisamente a ocupar un nivel, el nivel más alto en ese ámbito, y entre ellas existe personas que son mujeres que han llegado a ese lugar. Pero estamos hablando de este siglo, estamos hablando del siglo pasado. Y bueno, la verdad es que la Biblia nos habla de Débora. ¿Y sabe cómo la Biblia se refiere a Débora? De Débora nos dice que era una mujer profetisa, pero también nos dice que era una mujer que era una gobernadora, y también era una mujer que era un juez dentro del pueblo de Israel. Débora más o menos llevó esta labor hace cerca de 3,200 años atrás. O sea, de este tiempo que estamos hacia atrás, 3,200 años, pues la Biblia nos habla de una primer gobernadora, nos habla de una jueza, nos habla de una mujer que se levanta precisamente para poder cubrir necesidades dentro de su nación, ver por su prójimo, ayudar a su nación para salir precisamente de la opresión en la que vivía. Y mire, estamos hablando de 3,000 años atrás, 3,000 años atrás. Entonces, cuando hay personas, o algunas mujeres, o algunas personas, inclusive varones también, piensan que la Biblia no reconoce o prohíbe o está de alguna forma en contra de que la mujer pueda sobresalir, realmente yo creo que no han leído la Escritura o no han comprendido lo que la palabra de Dios habla. La Biblia nos habla también, por ejemplo, cómo el hombre ha sido constituido. Y respecto a dignidad, por ejemplo, está la dignidad de Dios por encima de todo. Está Dios y su dignidad, su persona, está por encima de todas las cosas. Después de ahí están los ángeles, en sentido de dignidad. Después de ahí sigue el ser humano, y después de ahí la creación. Entonces, la Biblia, cuando habla del sentido de dignidad, refiriéndonos al hombre, no dice que el hombre es más digno que la mujer, no dice que la mujer es más digna que el hombre, nos pone por igual. Delante de Dios precisamente hay un sentido de dignidad que es equivalente, que es el mismo sentido de dignidad por ambas personas, por ambos seres humanos. Ha muerto el Señor Jesucristo, ha dado su vida. Entonces, ni el hombre es más, ni la mujer es menos, ni la mujer es más, ni el hombre es menos. La Biblia inclusive habla, por ejemplo, el apóstol Pedro instruyendo a las iglesias y diciéndole a los cristianos que vivan con sus mujeres sabiamente, para que sus oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Imagínate el no saber de alguna manera reconocer, cuidar a la esposa, como dice el apóstol el apóstol Pedro en esa epístola, diciendo que debe de ser tratada como un vaso muy frágil.
porque ellas son coherederas. Coherederas quiere decir alguien que está a tu lado y se refiere en un mismo nivel, como una persona que está a la misma altura, y que ella es coheredera de la salvación, de la vida eterna. Entonces, la Biblia realmente le da ese sentido de dignidad también a la mujer, es reconociendo su dignidad. En los evangelios, por ejemplo, hubo una mujer que una ocasión se acercó a Jesús y le dijo, y bueno, más bien no tenía palabras. Esta mujer llega a Jesús. Jesús estaba en la casa de un hombre fariseo, estaba comiendo ahí en su mesa, y de repente llega esta mujer y empieza a llorar a los pies de Jesús, empieza con sus lágrimas a mojar los pies de Jesús, y con sus cabellos empieza a tallar y a frotar los pies del maestro, y después toma un perfume y lo vierte sobre los pies de Jesús. Y ¿sabes? Los discípulos se sentían molestos, entre ellos Judas decía, oye Señor, mira, esta mujer tiró aquí un perfume que podía haber sido vendido y se le podía haber dado a los pobres. Y Jesús dice, esta mujer ha hecho una buena obra conmigo. Y ordenó Jesús y mandó Jesús, donde quiera que se predique este evangelio, se va a decir lo que esta mujer hizo conmigo. O sea, imagínate reconociendo precisamente esa labor, reconociendo la dignidad y la postura que tiene la mujer para encontrar la vida eterna en el reino de Dios y precisamente como persona. En las epístolas, no se digan las epístolas del Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, el apóstol precisamente Pablo, en sus epístolas muchas veces encarece Pablo y exhorta a los cristianos a que de alguna forma vivan adecuadamente con sus esposas, que le den el lugar adecuado a su esposa, que le den el lugar correcto. Y bueno, estamos hablando de cosas que refiere la Escritura y que algunas de ellas fueron escritas casi 2000 años. Lo que veíamos ahorita en el texto de Jueces capítulo 4 es un texto que está escrito hace cerca de 3000 años. O sea, hace 3000 años se hablaba precisamente de esa labor, de la labor de las mujeres. Y si nos vamos un poquito más atrás, ya hablábamos precisamente de Rahab, aquella mujer que es conocida como Rahab, la ramera, la mujer de Jericó, que fue precisamente también una mujer que tuvo una trascendencia en la vida del pueblo judío, en el linaje del Mesías, y obviamente la trascendencia de su actuación o de su papel divino, o sea, la voluntad divina sobre ella, para que a través de ella viniese precisamente el Salvador, que a todos nosotros pues de alguna forma ha sido alcanzado esa bendición. Entonces estamos refiriendo todo esto porque realmente la Escritura puede reconocer y reconoce la labor que pueden llevar a cabo las mujeres. Y las mujeres en la Escritura, Dios les ha dejado funciones, labores, les ha dado precisamente una bendición particular. Es necesario conocer realmente la Escritura para poder ver de qué manera la mujer puede sobresalir y trascender. Es cierto que a la mujer Dios le ha puesto una autoridad, y el hecho de que el hombre, me refiero al varón, sea una autoridad para la mujer, y me refiero en el matrimonio, en el ámbito de matrimonio, el varón es una autoridad para la mujer. Eso no quiere decir que la mujer es menos que el hombre, sino que le ha delegado, le ha dejado precisamente la oportunidad de cubrirse y de ser dirigida y de ser apoyada por una persona que puede tomar las decisiones, que tendrá que tomar las decisiones, pero que esas decisiones precisamente tendrá que rendir las cuentas delante de Dios. Entonces, eso sí es algo importante que muestra la Escritura. Bueno, en el caso de Débora, vamos a ver algunas cosas importantes de este relato que pueden enseñarnos de manera personal o de manera particular, de manera muy especial, cómo
esta mujer fue llamada por Dios y también usada por Dios para poder bendecir al pueblo de Israel. Vamos a ver nuevamente el texto que leíamos hace un momento, el texto de Jueces capítulo 4, el versículo 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedés. Este es el texto que leíamos hace un rato. Nos habla de una mujer conocida como Débora. Quiero decirte que Débora nos refleja a una mujer que es una mujer con visión y una mujer que tenía valor. ¿Qué se refiere? O sea, es una mujer con visión, una mujer que seguramente estuvo construyendo o buscando la dirección de Dios en su vida para que a través de ella Dios estuviese derramando bendición sobre el pueblo de Israel. Y seguramente Débora es el ejemplo de aquellas mujeres que de alguna manera empiezan en lo oculto, empiezan no siendo luego vistas, llamadas a un estrellato, a un algo sobrenatural, sino mujeres que empiezan precisamente en su propia vida, en su carácter, en su persona, que empiezan en su comunión con Dios, que inician la voluntad de Dios en sus propias vidas, teniendo dominio propio, siendo aquellas mujeres castas, puras, aquellas mujeres que se someten a su marido. Y precisamente esto es algo que seguramente en Débora surgió mucho tiempo atrás. Aquí realmente ya nos está hablando de la vida de Débora en el momento donde se había alcanzado pues una grande bendición de parte de Dios para el pueblo de Israel en la vida de Débora. Aquí empieza el relato. Su vida no nos da mucho detalle de cómo fue en su juventud, más bien aquí seguramente ya Débora era una mujer madura, una mujer de una determinada edad, quizás ya con hijos jóvenes, una mujer casada y una mujer que su vida había alcanzado gracia delante del pueblo de Israel y gracia delante de Dios. Era una mujer que había sido considerada por Dios para una labor muy importante, para una misión, para una obra. Entonces, Débora es el ejemplo de aquella mujer que tiene visión y que también tiene el valor para poder llevar a cabo aquello que Dios le ha encomendado. Y mira, la verdad es que todos tenemos una misión. Todos tenemos una misión en esta vida. Mira, la persona que entre nosotros no tiene visión, no tiene misión. Misión me refiero así como que ¿para qué naciste? ¿Cuál es el propósito de venir a esta vida? ¿Cuál es esa misión que tienes en esta vida? Es algo muy importante que tú lo descubras, que tú lo encuentres, que tú lo halles. Cuando la persona no alcanza eso, no alcanza una misión, o sea, no alcanza a entender cuál es su misión. La verdad es que por eso ves a los jóvenes que se entregan al alcohol, se entregan a las drogas, las jovencitas se entregan al primer hombre que les habla palabras tiernas y bonitas y sin saber que después va a ser un hombre mujeriego, un hombre que la va a golpear, un hombre que la va a abandonar, que va a estar prefiriendo irse con los amigos, irse a pasear, vestirse bien, mientras que no le interesa si la otra persona o sus hijos, su esposa están bien. Entonces, si tú y yo no tenemos una misión o no comprendemos nuestra misión, la verdad es que podemos caer muy fácilmente en el error y ser atrapados por el mundo, ser atrapados por la corriente de este mundo. Somos llevados por la corriente y la corriente de este mundo no te va a llevar a Dios ni te va a llevar a ser realmente feliz. Por eso el hombre no se siente satisfecho aunque ande en la borrachera, aunque ande en el pecado, en el adulterio, en la fornicación. El hombre no se siente feliz.
Aunque el hombre aparenta tener felicidad externamente, dentro de su ser, en su interior, existe precisamente esa necesidad de encontrar su misión sobre esta tierra. Todos tenemos una misión. Dios nos ha creado con una misión. Y entonces es importante que tú alcances esa misión. Ahora hasta las empresas tienen una misión. Bueno, no apenas ahora, eso es algo que las empresas se han planeado desde mucho tiempo. Las empresas tienen una misión, o sea, ¿cuál es la misión de determinada empresa? Hasta lo ponen ahí en su lugar de recepción. Se la enseñan a sus trabajadores. La misión de esta empresa es ser una empresa que lo que estamos fabricando sea de mucha calidad y que podamos conquistar el mercado de este producto. Y entonces eso se lo enseñan hasta a los trabajadores que están dentro de esa empresa. Si un creyente, si una persona que está buscando a Dios no tiene realmente claridad de la misión que Dios tiene para su vida, es importante que tú la busques, que tú vayas con Dios y le preguntes cuál es la misión que Él tiene para tu vida. Sobre todo si eres un creyente y llevas tiempo conociendo a Dios y estás de un lugar, luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, y te vas a una iglesia, luego a otra, y luego te gusta estar por acá y te gusta ir por allá, es porque no tienes una misión, ni siquiera tienes una visión de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces Débora no andaba así. Recuerda que Débora quiere decir abeja, y en este sentido se reflejaba porque era una mujer sistemática, es decir, era una mujer que se planteaba propósitos, metas y se esforzaba por alcanzar esas metas. Esas metas son cosas que podemos plantearnos todos, con los hijos plantearnos metas, en tu propia vida, o sea, para salir adelante, para salir de esa situación en la que te encuentras. Te has sentido deprimido, te has sentido mal, estás viendo cómo la atadura del pecado está en tu vida, pues busca a Dios con mayor intensidad. Es que no encuentro la gracia de Dios, pues toca con insistencia, pídele, clámale. Entonces hay que plantearnos metas para poder alcanzar precisamente esos propósitos. Y tener visión significa tener una expectativa de algunas metas que tú anhelas alcanzar, o de esas metas que tú anhelas alcanzar. Y quiero decirte que Débora era una mujer que seguramente tenía metas para su propia vida y también para el pueblo de Israel. Ahorita vamos a entender algunas cosas más precisamente de este relato. Esta mujer tenía visión y tenía valor. En el momento en que Dios nos está hablando de esta mujer, nos empieza a hablar, nos da un contexto en cómo estaba la situación en la que vivía Débora. Y mira, esta mujer era una mujer con visión y con valor, primeramente porque ante la necesidad de su pueblo no fue ajena. O sea, no dijo pues allá ellos, allá que se amuelen ellos, pues allá que vivan ellos las consecuencias por haber desobedecido a Dios. Pues que el pueblo ahora se haga cargo de sus propias responsabilidades, o sea, que ahora lleve sus consecuencias por haber dejado al Dios verdadero. O sea, no tuvo una actitud así Débora. Viendo la necesidad de su pueblo, no fue ajena a la necesidad. ¿Cuál era la situación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel? Mira, te voy a hablar de algunas cosas que nos describe este relato de la necesidad que había en el pueblo de Israel en ese entonces. Débora había sido reconocida como una mujer que podía gobernar al pueblo de Israel y era una mujer profetisa. Y había mucha necesidad en este pueblo. Primero, el pueblo de Israel tenían un enemigo muy fuerte. El pueblo de Israel tenía un enemigo muy fuerte. Vamos a ver el verso 3 del capítulo 4 de Jueces. Jueces capítulo 4, el versículo 3. Dice, es el verso 2 y verso 3. Jueces 4, verso 2, dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor.
Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Por 20 años. Seguramente esos 20 años se estaba ya una descendencia, es decir, una nueva descendencia, jóvenes de 20 años, y había otros jóvenes que tenían más de 20 años, quizás algunos 30 años. Imagínate cómo vivieron esos jóvenes desde los 30 años, o los que tenían 30 años, cómo pasaron su infancia, los que nacieron bajo el yugo de la opresión, o los que de alguna manera tenían quizás 5 años o 10 años, y cuando tenían 10 años vino la opresión sobre ellos. Cómo vivieron esos niños, una generación que quedó marginada, traumada, una generación que quedó afectada por todo lo que veían a su alrededor. Este enemigo era un enemigo muy fuerte. ¿Por qué era un enemigo muy fuerte? Dice, era el rey Jabín, y tenía un capitán de su ejército que se llamaba Sísara, pero eso no es lo trascendental. Lo trascendental es que ellos tenían carros herrados. ¿Qué quiere decir carros herrados? Los carros herrados eran carruajes. Eran carruajes donde iban los soldados, por lo menos iban 2 soldados, iba un arquero, iba otro hombre cabalgando o dirigiendo a los caballos, y de esa manera se podían mover más rápidamente para destrozar a sus enemigos. Pero no era un carro de madera, no era un carro que podía ser quemado, no era un carro que podía ser destrozado por alguna piedra. Era un carro precisamente herrado. O sea, eso habla de la fortaleza que tenía el enemigo. No podían ser vencidos de manera tan sencilla. Entonces nos describe que su enemigo era poderoso, era fuerte. Inclusive Débora en el capítulo 5 nos habla precisamente el canto de Débora, y nos dice que los enemigos que ellos tenían eran poderosos. Los describe como unos enemigos muy fuertes. Bueno, nos dice esto. ¿Qué más nos dice de este contexto? Nos habla también de la maldad del enemigo. En el capítulo 2 y 3 que leímos, estamos viendo precisamente la maldad de este enemigo. No solamente era un enemigo fuerte, era un enemigo que tenía un nivel de maldad, y no era cualquier nivel de maldad. Mira lo que dice precisamente el verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad. Había oprimido con crueldad, en este caso, al pueblo de Israel. Había sido cruel. Había sido un enemigo cruel. No sabes, en ese entonces, pues realmente los enemigos o las batallas y las guerras no se tocaban el corazón, no les importaban si mataban a niños o ancianos. Por ejemplo, en este tiempo tú llegas a escuchar las noticias. Cuando tú escuchas la noticia que están matando a personas allá en Guerrero o en Sinaloa, y que a veces el hombre se puede acostumbrar. Apareció un cuerpo en la carretera o fuera de un mercado. Apareció una persona mutilada, degollada, encobijado, etcétera. Y pareciera que esas noticias ya son algo común, normal. Pareciera que ya son cosas que estamos acostumbrados a oír. Pero de repente, cuando dentro de la misma noticia dice, y también asesinaron a una mujer embarazada, o mataron a una mujer que estaba con sus hijos, entraron a la casa, mataron a la mujer y mataron a los niños. Entre ellos había un niño de 9 meses. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú ves el grado de crueldad que existe en la gente. Bueno, lo que nos habla la Escritura es que Sísara y el rey Jabín eran crueles, tenían ese grado de crueldad, ese grado de maldad
donde pierden sentimientos, donde pierden consideración, donde pierden compasión, donde pierden precisamente misericordia. O sea, no hay en ellos esos valores, no hay en ellos esas cualidades, no hay en ellos esas cosas. Y mira, te voy a dar otra razón. Quiero decirte que el grado de maldad de este enemigo era sumamente perverso. Porque no solamente se bastaba por llegar a una comunidad, saquear esa comunidad, destrozar todas las casas, quemarlas a fuego, llevarse cautivos a los jóvenes, llevarse el grano, llevarse el fruto de la cosecha de las personas, sino que también se llevaban a las mujeres y además violaban a las mujeres. Mira lo que dice aquí en el capítulo 5, verso 28 y el verso 30. Este es el canto de Débora. Después de haber derrotado a este rey, Débora entona un canto, y en el canto nos da también un panorama de lo que se vivía o de cómo actuaba este hombre. Particularmente el verso 28 nos habla de Sísara y nos dice de este hombre: la madre de Sísara se asomaba a la ventana y por entre la celosía a voces decía: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían. Aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que toman el botín. En primera instancia, así la descripción no nos puede decir mucho, pero nos habla aquí de doncellas. Y nos habla de un momento en donde seguramente se repartían el botín. ¿Cuál era el botín? Las jóvenes. Se repartían el botín de las doncellas. Y habla aquí de las vestiduras de colores. ¿Qué eran las vestiduras de colores? Eran túnicas de colores, y en Israel era costumbre que las jóvenes, las doncellas, tuvieran vestiduras de colores. De esa manera, cualquier judío, al ver a una mujer que tenía vestidura de colores, identificaba y sabía: esta es una mujer virgen. Esta es una mujer que no tiene marido. Esta es una doncella, esta es una mujer pura, es una mujer que no ha conocido varón. Y era penado precisamente pues el agravio, el insulto, la violación dentro del pueblo de Israel. Era penado ese tipo de delitos en contra de la mujer. Se exaltaba ese sentido de pureza dentro de las mujeres en la cultura de Israel o en el pueblo de Israel. Y mira, cuando venían estos enemigos, pues repartían en este sentido, ellos en su perversidad repartían a las doncellas. ¿Con quién se iban a quedar? Mostrando su avidez, su lascivia, su inclinación y sus pasiones precisamente para denigrar, para ultrajar, para dañar y destruir la vida de jóvenes o de doncellas. Entonces estamos hablando no de cualquier crueldad, estamos hablando de un hombre perverso. Y mira, seguramente la madre de Sísara pues estaba acostumbrada a los procederes de su hijo, el capitán del ejército de Canaán, del rey Jabín. Bueno, nos habla de este aspecto. Entonces, ¿eso qué generó en el pueblo de Israel? Un enemigo fuerte, y además un enemigo que cuando llegaba cumplía lo que decía y realmente ponía a estremecer a todo el pueblo de Israel. Precisamente eso generó en el pueblo de Israel un profundo temor. Un profundo temor. Cuando Dios le llama a Barak para que salga a la batalla, invoca precisamente un llamado, o hace un llamado Barak para que se unan con él las tribus de Israel. Y en el canto de Débora, Débora acusa a algunas de las tribus por no haber querido salir al encuentro de la batalla, o sea, por no unirse a la batalla. ¿Y sabes por qué no se unían? Por miedo.
No se unían por cobardía, no se unían a ese llamado por miedo de que fueran vencidos y entonces Sísara cometiera así como que la venganza o hubiese mayor castigo, mayor daño al no ser vencido. Entonces el pueblo de Israel, quiero decirte, estaba hundido en incredulidad y en cobardía. Eso obviamente había producido un temor que paralizó al pueblo de Israel. Por lo menos Débora acusa a algunas de las tribus, acusa a la tribu de Dan y acusa a la tribu de Aser. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el canto de Débora, en el capítulo 5, verso 16, está hablando de aquellos que no salieron a la batalla y dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. O sea, Rubén fue una de las tribus que sí asistió. Galaad, que pertenecía a la tribu de Manasés, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? La tribu de Dan estaba en aquella región donde estaba Jope. ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de Dorcas, que vivía ahí en un puerto conocido como Jope? Esa parte correspondía precisamente a la tribu de Dan. Y dice que Dan se quedó, a ver qué, se quedó junto a sus naves, a sus barcos. Se mantuvo Aser a la ribera del mar. Aser se encontraba todavía más al norte de Dan y también se quedó ahí a la ribera del mar mirando el atardecer, juntamente con Dan, que también no quiso participar. Ahora habla precisamente del miedo y la cobardía que tenía el pueblo de Israel para no enfrentar a su enemigo. La incredulidad había poseído y había cobrado o tomado sujetado la vida del pueblo de Israel. Era un miedo que se había apoderado de todos los israelitas. Inclusive nos da la descripción que tanto era el miedo de los pueblos, del pueblo de Israel, que los caminos ya estaban abandonados. O sea, las sendas ya estaban abandonadas. A veces cuando viajas en carretera y viajas para ciertos lugares de México, no quiero referir a algunos lugares en particular porque a lo mejor no es uno ni dos, pueden ser muchos. Pero cuando viajas hacia ciertos lugares, tú de repente ves carreteras que están solas. Y entonces ya nada más por el simple hecho de que están solas, empieza a entrarte una inquietud, una perturbación, una intranquilidad. Pero bueno, los que conocen, los que son de esas zonas donde están esas carreteras, saben por qué están solas esas carreteras. Y sabe por qué a tales horas no hay gente que transite en esos lugares. Entonces los caminos estaban abandonados, dice. Estaban abandonados. Mira, vamos a ver lo que dice aquí el verso capítulo 5. El verso 6. En los días de Samgar, que era un juez que se había levantado antes de Débora, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Y esto nos puede referir dos cosas: el miedo que estaba en el pueblo de Israel, y que mejor, en vez de agarrar una ruta transitada o conocida que viajaban ahí los delincuentes, Sísara, su ejército, entonces se fabricaron sus propios caminos, atajos, por senderos, por montañas, por valles, por precipitados, por cañadas, etcétera, para no ser vistos por los enemigos. Pero también puede referirse a la condición espiritual, puede referirse a que el pueblo de Israel pues realmente estaba apartado del camino de Dios.
Entonces, este pueblo estaba hundido ¿en qué? Mira, la verdad es que cuando, como dice el proverbio, la verdad es que cuando el hombre está haciendo cosas malas, cuando el impío, o sea, el impío huye sin que nadie lo persiga. A veces nadie lo está persiguiendo, a veces no está una persecución sobre él, no le quieren hacer daño, a veces realmente ni siquiera lo han querido asaltar, pero él piensa que le están queriendo hacer daño y no es realmente una circunstancia real que se esté presentando, es su mismo corazón y su misma conciencia que le redarguye. Y entonces quiero decirte que Israel estaba viviendo un tiempo de mucha decadencia espiritual. Tenían miedos a causa de sus propios pecados y miedos que ellos mismos habían generado por causa precisamente de haber apartado de Dios. Entonces, la verdad es que más y más se hundían en esta condición. Bueno, este es el panorama. En estas circunstancias, en esta situación, es donde estaba el momento. Tenía que levantarse un dirigente. Ahora, aquí es muy importante y es algo muy interesante de este relato. La verdad es que Dios no llamó en primera instancia a Débora. Dios no le hizo un llamado a Débora. Porque, sabes, Dios tiene planes y propósitos distintos y diferentes para cada uno de nosotros. Yo creo que es vergonzoso. Yo creo que es penoso que las mujeres se levanten y que los hombres estén cruzados de brazos. Como aquellos hombres que decía Débora, aquellos de Dan, se quedaron a cuidar a sus naves ahí en la ribera del mar. Otro se quedó ahí a escuchar, a relajarse. Se quedó ahí a escuchar, relajarse, escuchando el sonido de las vacas y de los borregos. Se quedó a cuidar su ganado. Cuando en este sentido una mujer tuvo que salir a pelear por su pueblo. Fíjate, o sea, la verdad es que le da un sentido donde también se hace ver que la labor de la mujer, pues Dios no las ha buscado para que sean las que estén ahí al frente de la batalla, mientras que los esposos estén cuidando a los bebés, ¿verdad? Mientras que los esposos estén ahí haciendo alguna labor, no porque sea denigrante, sino aún hasta por las mismas cualidades físicas que tienen las personas. La fortaleza de un hombre no es similar a la fortaleza de una mujer. ¿Cómo iba a ser posible que una mujer iba a pelear con otros hombres? Y no digo que no sea posible en el sentido de capacidad, sino que en el sentido moral. En el sentido moral, o sea, ya por un deber moral, o sea, la mujer, ¿cómo era posible que esa mujer tenía que levantarse a salir a pelear y a defender a los pueblos, mientras otros hombres estaban tomados y poseídos por el miedo y la cobardía? Bueno, quiero decirte que Dios no llamó en primera instancia a Débora. Vamos a ver aquí el verso 6 del capítulo 4. Jueces 4, verso 6. Y ella envió a llamar, ¿a quién? A Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, júntate a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Aquí vemos ese llamado, o sea, aquí hay dos cosas. Mira, le dice Débora a Barak: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera? Eso quiere decir que seguramente Dios le había hablado ya de alguna forma a Barak. Puede ser esa una posibilidad. O sea, cuando Débora le empieza a decir estas cosas, seguramente Barak
ya Dios le había mostrado algo. Barac, tienes que levantarte. Barac, tienes que ser un hombre valiente. Barac, mira, tienes que pararte por tu pueblo. Mira la condición de tu pueblo. Mira cómo está tu tierra. Mira cómo están los de Neftalí. Cómo están todas las tribus de Israel escondidas en ciudades fortificadas, en las cuevas, en las cavernas, escondidos, llenos de temor. ¿Dónde estás, Barac? Levántate. Y seguramente ahí Dios estaba buscando precisamente levantar a un hombre, levantar a un varón. Pero en esa circunstancia, bueno, no nos da el detalle por qué razón Barac no había respondido a ese llamado. No dice así literalmente, pero ahorita vamos a ver cuál era el motivo. Bueno, le dice: Dios te ha hablado. Te ha dicho que te levantes. Yo te voy a entregar a Sísara. Los voy a entregar en tus manos. Y mira lo que dice el verso 8. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Y mira, esta frase no quiere decir porque apreciaba mucho a Débora y quería estar con ella. No es así como la relación de esposo a esposa, ¿no? Que a veces el esposo quiere estar donde la esposa está. Acompáñame, ándale. Vente, vamos, es que quiero que estés conmigo. No se refería a esa situación, se refería más bien al temor y al miedo que sentía Barac. Mira hasta dónde estaba el miedo, hasta dónde estaba el temor precisamente en Barac. No tenía fe, no tenía confianza en Dios. ¿Sabes? La verdad es que la cobardía, este pecado que se llama cobardía, es algo que paraliza a muchas personas. Y a veces hay personas entre nosotros que tú tienes que ser valiente en las cosas de Dios para tomar decisiones con Dios, y quizás el miedo te ha paralizado, no has querido tomar decisiones, es que tienes miedo al cambio, es que tienes miedo al qué dirán, es que tienes miedo a perder esta amistad, tienes miedo a que te deje de hablar fulano, sultano, tienes miedo a que te miren mal, tienes miedo a esto, tienes miedo a aquello, y cómo el miedo te ha llevado a estar paralizado cuando sabes que tienes que hacerlo. Entonces, en el caso de Barac, vemos la condición que refleja el poder de la cobardía. Por cobardía no ha tomado decisiones Barac, no se ha levantado. Y sabes, la cobardía le lleva a no creer en Dios. Su cobardía no le deja ver quién es el que le está llamando. La verdad es que también como creyentes, como cristianos, la cobardía nos impide ver luego quién es el que nos está haciendo un llamado. Y no ves que es el Dios Todopoderoso. Y no ves que es el Dios que tiene buenos propósitos para tu vida. Y no ves que es el Dios que te ama. Y no ves que es el Dios que tiene misericordia de ti. Y no has visto que es el Dios que desea cosas buenas para ti, que no busca tu mal, que no busca tu destrucción, que no quiere que tú te pierdas. No has mirado eso. Miras más bien aquello que te produce miedo, lo que causa el miedo en ti. Entonces Barac no se quería levantar por miedo. Si tú fueres conmigo, entonces yo iré, pero si tú no vas conmigo, mira, yo no voy. Ese es el lema de los cobardes. Ese es el lema precisamente de la gente que no mira a Dios. Inclusive esto, ¿sabes también cómo lo podemos entender para la salvación? A veces tú piensas y dices, bueno, pues si mi esposo se salva, o si mi esposo busca a Dios, también yo voy a buscar a Dios. O si mis padres van a Dios, también yo voy a Dios. O si mis hijos entonces se acercan a Dios, mira, también yo voy a Dios. La verdad es que eso no funciona así. En el reino de los cielos hay una puerta que se le llama la puerta angosta. Una puerta estrecha, un camino estrecho, una puerta angosta, y mira, ahí solamente podemos entrar uno por uno. No podemos entrar con la esposa a la vez. No podemos entrar ahí con los hijos a la vez.
No podemos entrar ahí juntos, aquí a mi lado, con mis padres, porque yo quiero que también mis padres se entreguen. Tenemos que entrar uno por uno. Y aquí Barak quería la salvación, pero quería que Débora estuviera con él. La verdad es que Dios así no obra. Dios así no quiere hacer las cosas. Y mira lo que le dice Débora en el verso 9. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Sabes qué le estaba diciendo Débora? Le profetizó que una mujer iba a matar al capitán del ejército de Canaán, a Sísara. Y esa mujer fue Jael. Jael fue aquella mujer que mató a Sísara. Le atravesó una estaca por la sien, de un lado a otro, una estaca de esas con las que ponían las tiendas, esas tiendas como donde vivían los orientales, los árabes y todo este tipo de personas que vivían en el desierto, unas estacas largas, agudas o puntiagudas, muy agudas para poder penetrar. Y esa estaca se la atravesó Jael, una mujer, y le dijo precisamente Dios a través de Débora a Barak: la gloria no va a ser para ti, no te vas a llevar la gloria, porque no has sido obediente a ese llamado. Bueno, la verdad es que Barak representa a aquellos varones que no han tomado un papel importante en su vida y dentro de sus familias. Representa a Barak a aquellas personas que no han querido ser aquellos padres que inspiren y que motiven a sus hijos a la piedad. Representa a aquel padre que prefiere estar viendo el fútbol. Representa a aquel padre que le gusta estar de alguna manera ahí en la diversión, en la borrachera, en la impiedad, en la maldad, y él no se levanta como un ejemplo, como una persona que inste, que lleve a los demás o a los que están con él hacia las cosas de Dios. No les ha dado testimonio en su propia vida, no les da ejemplo, le poseen los miedos y los temores. Entonces Barak se refiere a aquella persona o representa a aquellos varones que, teniendo una posición donde Dios les da su respaldo o donde Dios les respalda su autoridad dentro de la familia, no la han querido tomar. Y mira, la verdad es que Dios también nos deja ver este pasaje, que Dios, como sea, ante la necesidad, está buscando levantar a alguien. Ante tales circunstancias es necesario un liderazgo. Y yo creo que aquí Débora puede representar a aquellas madres que le han tenido que entrar con todo al hogar, a veces pudiendo ser madres solteras, porque no ha habido el respaldo de un varón, a veces siendo aquellas las que trabajan y educan, haciendo ellas las que están ahí con los hijos, siendo ellas las que están desvelándose, siendo ellas las que se están entregando por amor, por deseo de servir y ser alguien quien esté construyendo cosas buenas para sus hijos. Representa a aquella madre que de alguna forma a lo mejor no se ha quedado con los brazos cruzados y ha querido sobresalir, y a lo mejor ya está casada, ya con sus hijos, ha estudiado para poder salir más adelante y ha podido instruir a sus hijos, darles ejemplo, proveer para sus necesidades. Puede representar a esas mujeres. La verdad es que cuántos varones se han ausentado dentro de los hogares. La necesidad dentro de tu hogar requiere que alguien se levante, y seguramente Dios está llamándole a los varones. Pero quiero decirte, Dios, por amor a los hijos y a las siguientes generaciones, viendo que necesitan nuestras siguientes generaciones quien se levante, Dios está levantando a mujeres. Y a veces por eso las mujeres de una fecha para acá han estado sobresaliendo en distintos lugares, porque Dios las ha bendecido, porque Dios ha sido bueno con ellas, porque Dios ha visto su esfuerzo, porque Dios ha visto su entrega, porque Dios ha visto precisamente cosas en ellas. Ahora, pero quiero hablarte otra razón de por qué Débora era una mujer con visión y valor. Esa visión no la tenía de su carnalidad, no la tenía de un egocentrismo, no la tenía de un pensamiento feminista,
No lo había adquirido por una idea de ser superior a los hombres y decir, no, pues los hombres son iguales. De decir, no, pues todos los hombres son lo mismo. O sea, no era esa mujer que tenía resentimiento y amargura en contra de los hombres. Es más, quiero decirte que Débora estaba felizmente casado con un varón. Tenía a su esposo. Y aunque a lo mejor los planes y los propósitos fueron diferentes para cada uno de ellos, se conoce a Débora como la profetisa. Y Débora la profetisa quiere decir que su esposo era también un profeta. Entonces, no era más que su esposo, ni pretendía ser más que los hombres de ese tiempo. Por querer llevar la revancha, pues para que ellos no digan que las mujeres no valemos, para que ellos no digan que las mujeres no podemos hacer esto. O sea, no era esa su percepción, ni su actitud, ni su visión, ni su deseo de hacer las cosas. Ella, viendo la necesidad, su corazón se inflamó, su corazón se llenó de compasión y dijo, tengo que hacer algo. Y quiero decirte que precisamente su visión y su valor nacían de la confianza que estaba puesta plenamente en Dios. Esta era una mujer que tenía una confianza plenamente en Dios. Mientras todos dudaban, mientras la mayoría del pueblo tenía miedo, estaban escondidos, abandonaron los pueblos, las ciudades, los caminos, la gente estaba escondida. Mira, Débora estaba en la presencia de Dios. Débora conocía a Dios. Quiero decirte que Débora no tenía el título de profetisa porque ella se lo había acuñado, como las profetisas de hoy o como las pastoras de hoy. No una noche tuvo un sueño y una revelación y desde ahora tú vas a ser una profetisa y tú vas a ser una pastora. No, esas no son las cosas que vivía Débora. Débora era una mujer que realmente estaba buscando a Dios, tenía una comunión con Dios. Recuerda, este texto nos habla solamente el momento trascendental en la vida de Débora. Pero Débora no empezó siendo, o sea, su vida estelar no es a través de que fue llamada profetisa. Era una mujer que se ganó una posición dentro de la voluntad de Dios y del plan de Dios. O sea, ella dependía y tenía una comunión con Dios. Mira, vamos a ver lo que dice aquí el capítulo 4, el verso 6. Jueces capítulo 4, verso 6. Cuando le dice a Barak, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor? Y le describe el plan que Dios tenía para Barak. Bueno, ¿por qué Dios le reveló a Débora ese plan? ¿Se lo dio en un sueño? ¿Vino un ángel, le susurró? No, Débora estaba en la comunión con Dios. O sea, Débora era una mujer que oraba. Débora era una mujer que intercedía por su pueblo, que clamaba por la necesidad de su pueblo. Débora seguramente todos los días oraba, Señor, levanta un libertador. Señor, levanta un hombre que se pare aquí entre nosotros y nos defienda. Y Señor, tú lo uses como un instrumento para que traiga salvación aquí. Y mira, la verdad es que seguramente estas eran las oraciones que tenía Débora. Y por eso Dios le contestó a Débora. Le dijo, mira, este es mi plan y esta es mi voluntad. Háblale a Barak, porque yo le he hablado. Pero quizás se ha ido de oídos omisos, o sea, se ha hecho omiso ante este llamado. Entonces Débora era una mujer que estaba en comunión con Dios, estaba en la presencia de Dios y Dios le revelaba su voluntad. Por eso le pudo decir a Barak estas cosas que leímos en el verso 6 y el verso 7. Eso nos habla de que esta mujer... También nos dice este pasaje, nos dice la escritura de Débora, que Débora tenía un don espiritual. Un don espiritual es algo que viene de parte del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente y es algo que el Espíritu da de acorde a su voluntad. Lo da según su deseo, según el plan y el propósito que tiene el Espíritu para cada uno de nosotros. En el caso de Débora le dio un don de profecía, por eso era llamada Débora la profetisa.
¿Qué es la profecía? La profecía, en palabras muy sencillas, es hablar de parte de Dios. Es decir, Débora tenía este don dado por el Espíritu en su vida, donde ella transmitía el mensaje de Dios a las personas. Podía ser de una manera directa, como lo hizo aquí en este caso a Barak, le dio el plan de Dios para su vida, o podía haber sido para todo el pueblo de Israel, le daba la palabra de Dios. Pero también Débora nos dice la Escritura que este don, este don no era adquirido así como por herencia. No había sido adquirido así como de alguna forma a voluntad de ella. Dios se lo había otorgado, Dios se lo había dado. ¿Sabes por qué Dios le había dado seguramente este don a Débora? Se lo había dado por su compromiso espiritual. Era una mujer comprometida con Dios. Era una mujer comprometida con el pueblo de Dios. Era una mujer que le gustaba andar en las cosas de Dios. Era una mujer que le gustaba conocer la palabra de Dios. Para el tiempo de Débora solamente tenían 5 libros de lo que ahora nosotros tenemos como la Biblia. En el tiempo de Débora solamente tenían lo que puede ser Génesis, lo que puede ser el libro de Éxodo, lo que puede ser Deuteronomio, Levítico, Números. Sin embargo, con Éxodo, con Deuteronomio y con Levítico, que habla de las leyes de Dios, los principios de Dios, los estatutos de Dios, mira, seguramente Débora conocía la palabra de Dios. Porque nos dice que era una mujer que había sido considerada gobernante y juez. Mira, vamos a ver lo que dice el verso 4, el capítulo 4, verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Bueno, nos habla aquí de que era una gobernante. Y no quiere decir gobernante que ella daba las órdenes, que ella es la que mandaba. No quiere decir que ella es la que traía aquí tronando los dedos y dando indicaciones a los hombres qué es lo que tenían que hacer. Era una mujer de autoridad. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Que la autoridad se gana sirviendo. No como en las naciones, los reyes se enseñorean de las naciones, se imponen en las naciones y piensan que esa es la autoridad que tienen. Entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser el servidor de su prójimo. Y sabes, Débora era una mujer piadosa, servicial, una mujer amable, una mujer atenta, una mujer que consideraba precisamente la necesidad de los demás. Seguramente por esto se ganó la autoridad ante el pueblo de Israel y la veían como una mujer con autoridad. Recuerda, cuando yo hablo de autoridad o cuando la Biblia nos habla de autoridad, no es sinónimo del que manda, del que grita, del que tiene más fuerza, sino habla del respeto y del respaldo de Dios en su vida. Entonces, esta mujer había alcanzado esa autoridad de parte de Dios y se había convertido en una juez. Se había convertido en una juez, en una mujer que juzgaba. La jueza era una persona que juzgaba, o el juez juzgaba la causa del pueblo. Si en el pueblo de Israel tenían alguna disputa, venían delante del juez y el juez le decía, pues la ley de Dios dice esto, la palabra de Dios nos ordena estas cosas, los mandamientos de Dios nos dicen que debemos de proceder de esta manera. Por eso refería yo hace un rato que ella era una mujer que conocía la palabra de Dios. No solamente porque estaba en la oración y porque Dios le hablaba, sino porque conocía lo que Dios ya había establecido en sus sagradas escrituras.
hablando de los 10 mandamientos, por ejemplo, hablando de los mandamientos en Levítico, hablando de la ley en Deuteronomio, o sea, las leyes que Dios ya había establecido. Era una mujer que sabía juzgar, sabía hacer justicia en medio del pueblo, juzgaba justamente. Era una mujer que conocía la palabra de Dios de manera que podía juzgar justamente. En una ocasión Pablo exhorta a toda una iglesia y les dice: ¿cómo es posible? ¿No hay entre vosotros alguno que sea sabio y que juzgue la causa de sus hermanos entre ustedes? ¿Que es necesario que se vayan a pelear allá ante los tribunales? ¿Es necesario que se vayan a pelear allá ante los jueces de la tierra? Si de por sí que tengan contiendas ya es un agravio, ya es una ofensa, ya es de pésimo testimonio eso, que haya pleitos entre ustedes y no puedan resolver esa situación. ¿Por qué no más bien recibes el daño? ¿Por qué no recibes el agravio? ¿Por qué no te reconcilias? ¿O acaso no hay alguien quien pueda hacer un juicio justo? Bueno, quiero decirte que seguramente en el tiempo de Débora, gracias a Dios, no hacía falta eso. Dios había levantado a esta mujer como una mujer sabia, como una mujer entendida en las Escrituras, como una mujer que tenía temor de Dios y la palabra de Jehová estaba en su boca. Entonces era una mujer también íntegra. O sea, no había de qué le acusaran, no podía ser jueza y que después alguien la acusara. Oye, pues tú estás ahí siendo juez, pero mira, la verdad es que tú me has robado, yo te vi haciendo esto, tú estás haciendo estas cosas. Pues la verdad, ¿con qué cara podía entonces hacer juicio si se hubiese procedido de esa manera? Era una mujer íntegra, no había de qué acusarla. Bueno, nos dice que era esposa de Lapidot. Y bueno, decía yo hace un rato, si ella tenía el término de profetisa, la palabra profetisa también se refiere a que su esposo era un profeta de Dios. Seguramente era una mujer que se sujetaba también a su marido, lo respetaba, lo amaba, lo servía. Por eso se había ganado esa autoridad. Por eso tenía esa autoridad, porque no podía entonces perder la autoridad de su esposo o denigrar la autoridad de su esposo. Denigrar o manchar o hacer o ridiculizar la autoridad de su esposo para ella decir: miren, ya ven, aquí la que mando soy yo porque yo soy la profetisa. Aquí la que yo llevo la batuta, pues soy yo. O sea, no se erigía así, se erigía con respeto y con dignidad y de la manera correcta a su esposo. Ella sabía que era su marido. Y recordando lo que dice lo que dice Génesis, Dios le dijo a Adán y a Eva, desde ahora tu voluntad, tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. O sea, debes de estar sujeta a tu marido. Entonces nos deja ver este aspecto, pero también nos deja ver que era una mujer con valentía. Dice que se ponía debajo de una palmera. Vamos a ver aquí el verso 5. Jueces 4:5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Ya hasta le habían puesto el nombre a la palmera. La palmera de Débora, está para aquel camino. Es la única palmera que vas a encontrar. Vete por esta senda, ahí está Débora. Es la palmera de Débora. Eso quiere decir que no se estaba escondiendo Débora. No andaba en las ciudades fortificadas, no andaba ahí en las cavernas, en las montañas, en las cuevas. Imagínate, una mujer que tenía la valentía de estar ahí para socorrer al pueblo. Si el pueblo tenía alguna necesidad, iba y la buscaba. Entonces dice también, entre Ramat y Betel es donde se encontraba la palmera, en el monte de Efraín. Y dice también, y los hijos de Israel subían a ella. Los hijos de Israel subían a ella a juicio. Yo creo que había varios. En el canto ella menciona de los caudillos, menciona de los jefes, menciona de distintas personas que fungían ese papel de autoridad en el pueblo de Israel. Eso quiere decir que no era la única mujer que ayudaba a otros,
Había caudillos, había jefes de las familias, jefes de pueblos o de aldeas que también juzgaban al pueblo de Israel. Pero había algo particular en Débora. El pueblo la buscaba a ella. El pueblo iba y subía a Débora. Como que había hallado gracia delante de los israelitas. Una mujer que se había ganado precisamente pues el respeto y se había ganado esa autoridad. Tenía gracia. Seguramente el escuchar su consejo era un consejo lleno de sabiduría. Era un conocimiento extraordinario. Era una piedad que destellaba. Era una vida que inspiraba. Era una vida que hablaba de que el Espíritu de Dios estaba sobre ella. Era una mujer que podía estar acostumbrada a poder interpretar y a poder conocer y oír la voluntad de Dios de una forma correcta. Entonces, Débora no era cualquier persona. Bueno, por lo anterior o por lo que hemos estado comentando, por eso ella fue capaz de influir en todo un pueblo, para inspirarlo a levantarse. Yo no sé si siguieron a Barak o siguieron a Débora. Por eso le dijo Débora a Barak: mira, ya no va a ser tuya la gloria. Ahora en esta jornada ya no va a ser tuya la gloria. De alguna forma el ver a Débora junto a Barak quizás llevó a muchos del pueblo de Israel también a levantarse y a salir adelante para enfrentar a su enemigo. Cuando Barak junta a todo el pueblo, se juntan precisamente en ese monte, en el monte Tabor, salen en pelea contra Sísara. Lo que describe este pasaje, lo que se puede sobreentender en este relato, es que en aquel entonces hubo como una especie de lluvia o una tormenta. Estaban en el torrente de Cisón. El torrente de Cisón era un arroyo, ni siquiera era un río grande. Era un arroyo que corría en esa parte de Neftalí, del lugar donde vivía Neftalí, y hacia ese lugar fue dirigido el ejército de Sísara. Y cuando estaban en la batalla, por alguna razón, Sísara tuvo que bajarse de su carro. Como si entre el lodo, las piedras y el terreno, de nada le sirvieron sus 900 carros cerrados. Y entonces también dice el cántico de Débora que, por ejemplo, aquí en el verso 19, capítulo 5, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo. Y dice el verso 20: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el golpetear, por el galopar de sus valientes. Sus carros cerrados en ese terreno ya no sirvieron de nada. Dice que Sísara desciende del carro, de su carro, sale huyendo, y se cumplió la promesa de Dios, que Dios iba a entregar a Sísara y a su ejército en sus manos. Aunque Sísara sale huyendo, camina un determinado tramo, sale huyendo y llega a un lugar, a una tienda, pidiendo asilo, pidiendo protección. Era una familia que era aliada de Sísara y del rey Jabín. Y cuando entra a ese lugar, ahí en ese lugar se encontraba la mujer llamada Jael. Y le dijo a Sísara: escóndete en este lugar. Se mete debajo de unas prendas, de unas telas, lo tapa, y ahí es donde atraviesa la vida de Sísara, donde muere Sísara. Bueno, quiero decirte que todo esto aconteció, y esa victoria para el pueblo de Israel aconteció porque hubo una mujer capaz de influir al pueblo de Dios, que inspiró a Barak
le infundió un poco de confianza y de ánimo, le infundió ánimo, le infundió fe en Dios, confianza en Dios, y entonces por eso Barak de alguna forma se levantó. Las demás personas que acudieron al llamado para vencer al enemigo de Israel también salieron y pelearon, y por ello ella en el cántico alaba y exalta, reconoce, primero le da la gloria a Dios y también reconoce la valentía de aquellos que se dispusieron, los que vinieron de aquellas tribus, los que vinieron de Aser, los que vinieron de Rubén, los que vinieron de Benjamín, los que acudieron al llamado de Zabulón, los que vinieron precisamente de Neftalí para pelear por el pueblo de Dios. Les reconoce su valor y su valentía. Entonces, quiero decirte que esta mujer influyó en todo ese pueblo. ¿Sabes? La palabra Lapidot era el nombre de su esposo. Recuerda que era mujer de Lapidot. Lapidot quiere decir lámpara, quiere decir linterna o brillo. Y algunos interpretan que Débora es profetisa, la mujer de esplendor. O sea, la mujer de un hombre que resplandece, y ella también, por las mismas cualidades que posee, es una mujer que tiene esplendor. Se levantó como madre en Israel, dice. Yo me levanté como madre en Israel, considerando la necesidad y ayudando a su hermano, a sus hermanos. Se levantó con osadía para la batalla, y Dios le dio esa victoria a Débora, a Barak, y cobró precisamente la sangre, la vida de aquellas mujeres vírgenes, de la vida de Sísara, la cobró a través de la mano de una mujer llamada Jael. Yo creo que podemos encontrar mujeres así que inspiran, mujeres que pueden inspirar a otras mujeres, y también pueden ser ejemplo para muchos de nosotros. Este es el relato de Débora. Quisiera invitarles para que nos pongamos de pie, terminemos con una oración. Considera el ejemplo de Débora y mira lo que Dios puede hacer a través de cada una de las mujeres que están aquí presentes. ¿Cómo querrá Dios hacer su obra y su voluntad en tu familia a través de ti, como mujer, como esposa, como madre? Si eres una joven, como una hermana, como una joven, en tu casa, en el lugar donde estás, tu escuela, tu trabajo. Lo que Dios hace no solamente a través de los hombres, podemos ver en la Escritura también lo que Dios hace a través de mujeres que temen a Él. La mujer que teme a Jehová, esa es la que es alabada, dice la Escritura. La mujer que ha puesto a Dios como lo más importante en su vida. Aquellas mujeres que tienen un compromiso espiritual, entienden el sentido de su compromiso espiritual con Dios, de su necesidad de andar con Dios, que en sus hechos demuestran su piedad. Mujeres que buscan la sabiduría en Dios, la gracia, el entendimiento, que confían plenamente en Dios. Dios quiere también, a través de aquellas mujeres piadosas, inspirar a otros más, inspirar a tus propios hijos, inspirar a otras hermanas, inspirar a otras personas, gente que necesita precisamente influir en otros que tienen necesidad, como influyó Débora en un pueblo que estaba necesitado. Y ante la ausencia de líderes o de personas que se levantaran para cumplir ese propósito de Dios, Dios levantó a esta mujer de esplendor, una mujer que brillaba, una mujer que era una antorcha, una mujer que tenía
gracia en su vida. Y todo esto era por su búsqueda de Dios. Padre, te damos gracias por lo que has dejado en la Escritura, los ejemplos que tenemos en la palabra. Queremos pedirte que en este tiempo sigas haciendo tu obra y tu voluntad, Señor, levantándote entre nosotros, Señor, y levantándonos, como en aquel entonces Débora decía, y me levanté como madre en Israel. Padre, que así nos levantemos, entendiendo cuál es el plan y el propósito que tienes para nosotros. Que levantes a las hermanas, que levantes a las mujeres que están aquí, a las que son madres, esposas, que las levantes con la autoridad que quieres tú darles en su hogar, con sus hijos, el respeto en su casa de su marido, Señor, el respeto de las que les conocen, Señor, con sus familias, en el lugar donde ellas se encuentran, si es en la escuela, en algún trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que tú te levantes en la vida de cada una de ellas, Señor. Agradecemos por sus vidas, Señor. Agradecemos por ellas, Padre, y que tus planes se cumplan, Señor, sobre cada una de ellas. Dios, gracias, Señor. Gracias por estos ejemplos que vemos en las Escrituras. Queremos rogarte que seamos todos inspirados, Señor, a través de tu palabra. Gracias por estos testimonios que tenemos en las Escrituras. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra, Dios. Amén. Amén. Bueno, pues estos testimonios que hemos estado viendo seguramente nos llevan a tener ejemplo de lo que Dios busca en nosotros, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y pues pongámoslo por obra. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Que tengan buena tarde.